Y bien, terminó la espera. Entramos en lo que realmente veníamos anunciando. Nota en vivo. Flavia Fernández ayer ya nos anticipaba que hoy iba a estar con una nota en vivo, hablando y metiéndonos en este bloque de género y disidencias. Florencia Guimaraes García, si bien lo pronuncio, después ustedes me van a corregir. Flavia, buen día, buen día. ¿Cómo está, Flavia? Buen día, Lucas, muy bien, muy bien. Muy contenta. Bien, creo que estamos contentos, esperando, ya la conexión se hizo. Vamos a hablar con Florencia Guimaraes García, que está en comunicación, ella está en Buenos Aires, y yo le doy las gracias a usted, Flavia, y la bienvenida, y arranquen. Creo que está del otro lado, a ver si le decimos buen día, Florencia, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo va? Muy bien. Bien, perfecto, se te escucha bárbaro, así que en este caso, Lucas, mi nombre, te agradezco tu tiempo porque es un tema que nos encanta tratar y actualizar, y más en estos tiempos, así que me parece genial que te hagas un tiempito para informarnos aún más desde aquellos lugares, ¿no? Bueno, muchas gracias, Lucas. Entonces, sí, me parece que es muy necesario poder ampliar las miradas, poder replicar las voces disidentes, las voces de la diversidad sexogenérica, así que también muy contenta de estar pudiendo salir allá en Río Negro, acá desde Buenos Aires. Bien, Flor, más que nada, digo, ¿qué significa hoy en día el cupo laboral trans, ¿no? El decreto de Alberto Fernández. Sí, ese decreto la verdad que tiene muchísima importancia, más que muchísima importancia, fue algo que realmente muchas no esperábamos, ¿no? Tenemos que primero decir que seguimos y venimos luchando por la ley de cupo e inclusión laboral travesti trans. Nuestra lucha continúa, sigue, porque si bien celebramos esta iniciativa, reconocemos que en este momento hubo un gobierno que escuchó las demandas de la comunidad travesti trans, que tiene en cuenta lo que venimos gritando hace tantas décadas cuando hablamos de travesticidios, de transfemicidios, cuando hablamos de crímenes de odio, cuando hablamos de los obstáculos para el acceso al trabajo, la educación, a la vivienda, a la salud. Es para celebrarlo. Lo hemos celebrado, hemos estado muy emocionadas cuando salió el decreto. Fue una sensación de entre emoción y mucha nostalgia, ¿no? Porque pensar en la ley de cupo laboral travesti trans es pensar en Diana Zacayán, que hoy no está, que nos fue arrebatada, que nos fue asesinada. Es pensar en Luana Berkins, que también nos fue arrebatada por el sistema prostituyente, y es pensar en todas aquellas compañeras, miles de compañeras muertas, en todas las compañeras que todavía al día de hoy jamás pudieron acceder a un trabajo. Entonces nos encontró entre la emoción, entre la celebración y entre las ganas también, ¿no?, de abrazarnos, de festejar en las calles como siempre hemos hecho las trabas, con un abrazo, con cumbia, copeteo, ¿no? Pero bueno, estamos en un contexto muy particular. Nos pareció muy importante como un puntapié inicial a lo que venimos demandando hace años, que es la ley de cupo laboral a nivel nacional, pero seguimos luchando, seguimos en pie de lucha, primero para que se implemente y que se adhiera y que se cumpla este decreto, que hasta el momento no ha pasado, y después hasta que tengamos ley, queremos que sea ley, ¿no? Entonces es de gran importancia porque nosotros luchamos por el acceso al trabajo, primero y principal, porque somos condenadas todavía, casi el 90% de nosotras, a subsistir de la prostitución. Este es el único medio de subsistencia que ha tenido nuestra comunidad o nosotros las travestis y trans, simplemente por nuestra identidad de género. Entonces, todo eso trae consigo múltiples violencias, ¿no? Muchísimas violencias que se desencadenan, lamentablemente, en unas muertes tempranas de 35 años de edad. Sí, yo en otra oportunidad he escuchado a Ornella Infante festejar que tiene más de 35 años. Dices como que son regalos de esto, ¿no?
del promedio de vida que tiene una persona travesti trans. Entonces por ahí esto del cupo también es como que el Estado también está mostrando que hay algo que está invisibilizado, porque cuando por ahí uno habla de cosas que están invisibilizadas, pero ¿qué estás reclamando? ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo algo que es estructural, que es más profundo. No te estoy diciendo que esto va a cambiar el mundo, pero es una entrada a visibilizar estas situaciones que dentro del sentido común pasan desapercibidas, ¿no? Totalmente, tiene que ver con eso, ¿no? Porque sabemos y entendemos que el cambio es mucho más profundo, que no alcanza con que tengamos cupo laboral travesti trans, porque hay que trabajar muchísimo también para la inclusión del colectivo travesti trans en los puestos laborales. No es simplemente hay cupo, nos anotamos y ya está, porque claro, después también hay que sostener esos lugares de trabajo, porque en esos lugares de trabajo las personas deben ser, y esto es lamentable, pero deben ser capacitadas, sensibilizadas, que son estas palabras que se usan mucho ahora, para no hostigar, para no faltar el respeto a las personas travestis y trans, para entender sobre otras identidades, ¿no? Porque después nos encontramos con que muchas de nosotras, o las pocas que ingresamos a trabajar, pero mayoritariamente las que ingresamos, nos encontramos con un montón de resistencias, ¿no? Claro. Con esas inocentes confusiones de pronombres que no sé si son ellas, si son ellos, ¿no? Y estas son microviolencias y violencias explícitas basadas en el supuesto desconocimiento. Entonces es mucho el trabajo que hay que hacer, porque también nosotras estamos muy golpeadas como comunidad y venimos con décadas y décadas y décadas de una subjetividad hecha bolsa por gran parte de toda la sociedad, ¿no? Entonces somos desconfiadas, tenemos millones de miedos, un montón de cuestiones que hay que atravesar, de esas barreras que hay que derribar todavía para decir, bueno, voy a ser incluida en lo laboral, me va a ir bien, ¿verdad? Porque hoy nos pasa, salimos a la puerta de casa, cruzamos el portal de nuestra casa y somos miradas de reojo, de costado, se nos ríen, nos escupen, nos insultan, nos acosan. El ser traba, ¿no? Es sinónimo de estar en prostitución. No importa si vos estás yendo a las 7 de la mañana a tomar el bondi para irte a trabajar, porque nos ha pasado casi todas. O estás yendo a la escuela porque estás terminando el secundario, como terminamos muchas de adultas, ¿no? Ellos te frenan, te paran, te muestran su pene, te preguntan cuánto cobras, no importa. El ser travesti todavía sigue siendo presunción de estar en situación de prostitución. Esto tiene que ver con un imaginario social que está muy arraigado, que está legitimado. Entonces no es tan sencillo, ¿no? La cuestión del cupo. Creo que hay que abordar muchas otras aristas para poder llegar realmente a la inclusión, a que podamos sostener esos puestos laborales, porque si no realmente vamos directo al fracaso. Se necesitan muchas más políticas públicas, se necesita mucha educación, se necesita una ley de educación sexual integral en todos los niveles, y que sea no binaria, y que reconozca otras corporalidades, otras formas de amar, de desear, de ser, ¿no? Es mucho más profundo, vos lo decís, y es así, no es tan simple como cupo laboral. Podemos tomar el ejemplo de la ley de identidad de género. Tenemos una ley de identidad de género fantástica, la que tenemos en nuestro país. Hay un gran porcentaje de la comunidad travesti trans que no la conoce, se ha hecho encuestas que no la conoce, o que si la conoce, no la conoce como es en su espíritu, ¿no? Y todavía se siguen pensando muchas compañeras que para acceder a la ley de identidad de género tienen que haber pasado por cirugías, por una cirugía o por tratamientos hormonales, todas cuestiones que no tienen nada que ver con nuestra ley, pero que no hay información. Entonces, ese es un obstáculo también. Y después, otra cuestión que tiene que ver, como lo mismo que es ir a un trabajo, es lo mismo para nosotros ir a un registro civil, ir al hospital o ir a cualquier lugar. Siempre han sido espacios, instituciones hostiles y expulsivas para nosotras. Entonces, la verdad es que muchas compañeras prefieren no pasar por esa situación de tener que ir a las 7, 8, 10 de la mañana
a una oficina pública que no sabes con quién te vas a encontrar, cómo te van a tratar, cómo te van a mirar. Volvemos siempre a lo mismo, ¿verdad? Entonces también necesitamos la ley Micaela en todos los espacios que tengan que ver con el Estado, y los que no también, en los sindicatos y en todos los lugares, en los medios de comunicación. Bueno, podemos hablar horas, pero el cambio realmente debe ser mucho más profundo. Totalmente. Si queremos realmente mejorar, o no, la palabra no sería ni mejorar, si queremos otra sociedad que no sea esta, ¿no? Sí, porque en esta sociedad cuestión de igualdad. Sí, ¿no? Exacto. De derechos. Sí. Exacto, en cuestión de derechos, estamos hablando de derechos, tan simple como eso, ¿no? De derechos humanos, estamos hablando de derechos básicos y fundamentales, que todavía para nosotras siguen estando muy alejados, porque esa es la realidad, ¿no? Hoy podemos decir, porque también hay un imaginario, ¿no? Hay ley de cupo, hay ley de identidad de género, hay matrimonio igualitario, sí, todo muy lindo, lo discursivo, etcétera, letra muerta. Lo real, lo concreto es que las compañeras hoy, con pandemia y todo, siguen estando paradas en una ruta, en una esquina, en los bosques de Palermo, en la zona roja, depende de donde estemos, siguen subsistiendo de la prostitución. Tenemos 77 al día de hoy compañeras muertas por muertes evitables. Todo esto no cambia, sigue sin cambiar. Entonces necesitamos realmente políticas públicas urgentes. No podemos esperar, necesitamos realmente que se aborden nuestras necesidades, ¿no? Y en este contexto que estamos viviendo, ni que hablar, porque se ha profundizado mucho más todavía la pobreza estructural en la que estamos sometidas la mayoría de las travestis y trans, la violencia de género estructural en la que vivimos, todo eso se ha profundizado hoy muchísimo más. Sí, Florencia, te escucho y no me acuerdo de cuando leí tu libro y pienso, ¿no?, en todas estas historias que son tan invisibilizadas. Eso me parece que es tan... Digo, ¿sabes qué? También lo que por ahí uno ya... A mí me cansa esto de naturalizar, claro, ¿no? Yo ya creo que, viste, que como que está naturalizado todo lo que nos viene contando y basta, ¿o no? Sí, por supuesto, por supuesto. Sí. Exacto, está completamente naturalizado y legitimado, ¿no? Esa es la palabra. Está legitimado, listo, es así, está como determinado, porque en la organización social, ¿no? En esta organización social que pretenden instalar, que es la heterosexualidad obligatoria, la monogamia, la institución familia, todo esto dentro del capitalismo y del patriarcado, nosotras quedamos afuera, ¿no? Quedamos siempre por fuera, y nosotras, no solamente las travestis, sino todas aquellas personas que no se adecúen a estas normas preestablecidas, pero más fuertemente nosotras, travestis y trans, que rompemos con absolutamente todos los parámetros, que rompemos absolutamente con todo lo que se espera, claro, en esta sociedad, desde nuestra propia corporalidad. No hay manera de ser traba y vivir adentro de un closet, ¿no? Claro. Somos visiblemente trabas, orgullosas, por supuesto, porque tampoco, también hay que decirlo, todo esto que venimos hablando es lo que sucede históricamente, pero también lo que sucede históricamente es que somos guerreras, es que batallamos, es que luchamos intensamente, es que nos reímos muchísimo y nos abrazamos entre nosotras y creamos nuestras propias familias y somos realmente hermanas. Todo eso también hay que decirlo y hay que rescatarlo, si no, no podríamos existir, ¿no? Porque existimos realmente, como dice la frase, porque resistimos, ¿no? Claro. También hay que decir que muchas de nosotras tenemos familias amorosas, que nos cuidan, que nos abrazan como pueden muchas veces con las herramientas que tienen, porque también venimos muchas de familias empobrecidas, de familias que no comprenden quizás todavía, no sé, la ley de identidad de género, una cuestión, la otra, bueno, son un montón de aristas, ¿no? Pero socialmente es lo que venimos hablando, ¿no? La expulsión de prácticamente todas las instituciones, y eso desencadena inevitablemente en los travesticidios sociales, en las muertes tempranas, en los crímenes de odio de un montón de compañeras que son asesinadas mayoritariamente en contexto de prostitución. Hace poquito, hace 20 días, asesinaron una compañera
en Mendoza, estaba en situación de prostitución, 27 años, la mató un policía, ¿no? Esa es todo el tiempo tenemos que convivir con eso nosotras, ¿no? Estamos como, lamentablemente, vos hablabas de naturalizar, bueno, sí podemos usar esa palabra, o estamos acostumbradas a tener un cementerio en la cabeza, en el corazón, ¿no? A contar muertas. Tenemos una genealogía detrás de tortura, de encarcelamiento, de represión, y esto sigue sucediendo. Y esto lamentablemente también le sigue sucediendo a las niñeces travestis y trans en las escuelas, que no se respeta su identidad, en los intentos de abuso que sufren dentro de las instituciones también, le sigue sucediendo a las adolescencias, que muchas de ellas ya están en situación de prostitución, nos sigue sucediendo a las que le seguimos, le sigue sucediendo a las pocas compañeras adultas mayores que tenemos, porque solo el 1% de nosotras llega a los 60 años de edad, de eso estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo la sociedad no puede realmente tomar en cuenta todo esto? ¿Cómo a mi vecino, yo me pregunto, ¿no? Digo por decir en mi caso, pero es prácticamente el mismo, ¿cómo a nuestros vecinos, digamos, no les interesa, no les preocupa, no se preguntan qué hace esa niña, esa adolescente trabita cuando está parada en la avenida y tiene 12, 13, 14 años? ¿Qué pasa con mi vecina travesti que a los 30 y pico de años de un día para el otro murió, desapareció, no se la ve más? Nadie se pregunta qué pasa con nosotras, ni el Estado, ni gran parte de la sociedad, ¿no? Totalmente. Entonces necesitamos realmente que la gente empiece a preguntarse dónde están las trabas. Yo siempre hago esta misma pregunta, ¿no? Cuando me hablan de tan banal y livianamente de la prostitución, como si esto fuera el mundo idílico y como si una lo eligiera. Yo siempre les pregunto lo mismo a las personas: ¿cuántas compañeras travestis tienen en sus puestos de trabajo? Son las maestras de sus hijos, están en los hospitales, son las concejalas, las diputadas, la verdulera. ¿Cuántas? ¿Y cuántas conocen que están en una ruta, en la zona roja, etcétera? Todo el mundo responde lo mismo. Nadie comparte nada con una travesti. No estamos sentados los domingos en la mesa familiar, siendo la novia, la nuera, lo que fuese, en esas construcciones familiares, ¿verdad? Pero sí, todo el mundo sabe dónde estamos a la noche, en una esquina. Y esto debe empezar a cambiar, porque nosotras estamos hablando de un exterminio sistemático que hay hacia las travestis simplemente por nuestra identidad de género. Esa parece que es la condena, ese es el delito. Todavía hay en provincias que se nos sigue deteniendo, que se sigue aplicando códigos contravencionales, que se nos persigue y nos reprime por estar en situación de prostitución, ¿no? El propio Estado. Pero el propio Estado no dice, bueno, tenemos estas políticas públicas para que ninguna persona tenga que atravesar por el sistema de prostitución, ¿no? Primero que hay que derribar por el sistema en el que vivimos, porque mientras haya desigualdad, mientras haya esta brecha desigual que hay entre feminidades, masculinidades, entre clase trabajadora, entre la burguesía, etcétera, etcétera, esto va a ser muy difícil de erradicar. Porque el sistema prostituyente se nutre particularmente de nosotras, de las empobrecidas, de las que somos las que tenemos que terminar en una esquina, seamos trabas o sean muchas mujeres también. Porque entonces, aparte también es mucho más profunda. Pienso en esto que vos decís, ¿no? Si vos ya desde niñe te considerás, no sé, traba, y ves tu entorno, ¿qué hacen los trabas? Están allá, no están ni... y digo, eso también ya te pone socialmente en este ideario del sentido común, en la situación de, bueno, me toca esto y es esto. Digo, qué feo, ¿no? Y eso, yo siempre digo que soy abolicionista, porque por más que vos lleves una bandera diciendo que no sé, ejerces la prostitución porque sos libre y podés decidirlo, pero me parece que de libertad no tiene nada. No, de libertad no tiene nada, porque para tener libertad, ¿no? Primero, en este sistema nadie es libre de nada, pero para tener libertad tenés que tener un abanico de oportunidades, de posibilidades, y tendríamos que arrancar todo desde un mismo piso, y eso no existe en esta sociedad. Entonces no existe tal libertad, ¿no? Los únicos que tienen la libertad de ejercer la violencia sobre nuestros cuerpos
son los varones que van de prostitución, son los varones prostituyentes, ¿no? Quienes nos convierten en una mercancía, quienes nos convierten en una cosa para su satisfacción sexual, pero no solamente sexual, sino para ejercer la violencia sexual sobre nuestros cuerpos, ¿no? Esto es así. Cuando hablan tan livianamente de libre elección, bueno, para tener una libre elección primero hay que partir todas las sociedades de una misma base y después también hay que tener un abanico de oportunidades, como ya nos decía Luana Berkins hace muchos años, ¿no? ¿Cuáles son las otras oportunidades que yo tengo? ¿Puedo elegir ser abogada, doctora, enfermera, verdulera o puta? ¿No? Sí, sí. Ya está la condena ya está. Y lo que vos hablás de esto que tiene que ver con el lugar común, lógicamente a casi todas nos pasa lo mismo, porque el lugar común de todas las trabas es en una esquina. Cuando yo era una adolescente y quería estar con mis pares, ¿cómo iba a estar con mis pares? Sabiendo dónde estaban paradas, en una esquina, acercándome, construyéndome junto con ellas, y naturalizando que ese era el lugar, porque todas las trabas que yo conozco y que conocía y que he conocido en mi vida, hoy quizás cambió un poquito, pero en su momento todas estábamos en una esquina, nos conocíamos de la calle, de la noche, de la calle al boliche, del boliche a la calle a dormir y así. Ese era el único lugar. Vos mirabas para todo tu alrededor y no tenías ninguna otra compañera travesti que te diga, no sé, vivo de esto, vivo de aquello, vivo de lo otro. Mayoritariamente todas nos conocíamos de la calle, ¿no? Ese lugar común en el que somos depositadas. Porque esto es así, claro, y sigue siendo así hoy en día. Porque saben que la realidad es que somos muy poquitas las que hemos podido ingresar a un trabajo. Yo en febrero ingresé a trabajar a los 40 años, por primera vez en mi vida. Nunca había tenido un trabajo, nunca había tenido una entrevista laboral, claro. Fue una situación muy estresante para mí ir a una entrevista laboral, realmente fui con un pánico total, y eso que yo puedo decir hoy que soy una persona que tiene un montón de herramientas intelectuales, que me he podido formar, que tengo un carácter, que soy encaradora, sin embargo a la hora de atravesar esa situación me temblaban las piernas, transpiraba sin parar. Llegué a la oficina donde iba a ser entrevistada, estuve media hora sudando que no podía parar la transpiración, ¿no? Claro. Sí, sí. ¿Y eso por qué? Por todo el miedo, y eso que ya sabía que, en este caso era un juez, buscaba una persona trans específicamente para un puesto laboral. Así todo, era tanto el miedo, claro, que no... Entonces eso yo lo traslado a mis demás compañeras, que quizás no tienen las herramientas, que no han terminado su educación ni siquiera primaria o secundaria. Por eso cuando hablamos de cupo también debemos tener en cuenta todo esto, hay que tenerlo en cuenta. Claro. Por supuesto en el decreto está citado, me parece maravilloso, el tema de la escolaridad que nosotros lo hemos propuesto, que tiene que cualquier persona, nosotros las compañeras que ingresen a trabajar, terminar sus estudios estando trabajando. Si no, la verdad es que son muy pocas las compañeras que van a poder ingresar a un puesto de trabajo, o compañeros varones trans, pero la mayor parte de las personas que no estamos escolarizadas o que no hemos terminado la educación somos las femenidades travestis y trans, porque somos nosotras específica y particularmente las que ponemos el cuerpo en el sistema prostituyente, porque también esto tiene que ver con algo que es real y concreto, es que el sistema prostituyente se nutre mayoritariamente de los cuerpos feminizados, no de los varones o de las masculinidades. Flor, la última preguntita, ¿nos querés contar algo de tu libro? ¿Cómo se llama? ¿Qué te inspiró? Mi libro, me viven preguntando, está agotado y encima de esta pandemia estamos ahí medio frenadas. Estoy terminando mi segundo libro, pero les cuento, mi primer libro se llama La Roy, Revolución de una Traba, ya tiene 2 añitos y medio, 3 creo, que lo lanzamos, y es un libro, si bien autobiográfico, también es un libro colectivo, ¿no? Porque si bien cuento parte de la historia de mi vida, también invité a compañeras travestis a escribir en él, a una compañera Torta, que es mi mejor amiga, luchadora, compañera de militancia, quien
también fue amiga, compañera de militancia tanto de Diana Zacayán como de Loana Berkins, y hoy es mi compañera y mi amiga. Y también se entrevistó a mi madre, ¿no? Para conocer un poco otras miradas, porque también hay como un imaginario colectivo, como que las travestis, todas, hay como un imaginario que todas no tenemos familia, que todas nos echaron de nuestra casa, que todas fuimos abandonadas. La realidad es que muchas de nosotras vivimos hoy por hoy con nuestras familias o al lado o al costado o arriba o enfrente, muchas todavía, ¿no? Entonces me parecía muy interesante poder entrevistar a mi madre, que una madre que fue una madre niña, porque me tuvo cuando tenía 14 años, o sea que somos más que hija y madre, como hermanas, podemos decir, porque es muy corta la diferencia de edad que tenemos, pero una madre que también, desde que yo soy niña, estuve de brazo en brazo de las trabas. Mi madre, como toda rebelde y desobediente, atravesada por múltiples violencias, por ser abandonada por el progenitor de quien les habla, y por un montón de otras violencias. Fue una madre que mucho tiempo vivió en la calle, fue mi madre que mucho tiempo, y al día de hoy sus amigas y aliadas fueron las trabas del barrio, las travestis que por las noches estaba con ellas. Entonces, no sé, puedo contar una anécdota pequeña. Yo era chica y recuerdo ver cómo otras compañeras travestis se maquillaban, se montaban, se producían. Ver esos cuerpos para mí eran impresionantes porque no tenían nada que ver con el cuerpo de mi madre. Me llamaba la atención, no podía distinguir todavía, no entendía, ¿no? Para mí eran todas mujeres, como mi mamá, pero sabía que había algo diferente. Y paraban todas acá en mi barrio, en el rancho del Pipi, le decían, que era la casa de un señor que acogía o era amigo de muchas de las travestis, y había como 10 compañeras trabas que paraban en esa época, a los 80, acá en Richer y General Paz, y bueno, así me he criado, ¿no? Entre trabas, entre ver después a mis 8, 9, 10 años llegar a las trabas con las cabezas rotas porque corrían de la policía, les rompían la cabeza a los prostituyentes, todas esas cuestiones que siguen atravesando y que atravesamos las travestis, ¿verdad? Entonces me he criado entre las trabas, entonces para mí también por eso estaba tan naturalizado la cuestión de la prostitución, los golpes, verlas llorar. Luego a mí me crió mi abuela, y también mi vida transcurrió entre criarme con las trabas del barrio y criarme dentro del Hospital Muñiz, donde mi abuela precisamente fue enfermera de la sala 10 y la sala 11, que le decían la sala de los homosexuales, donde yo ya de niña y adolescente veía las trabas ir y venir, las trabas morir, criándome con una abuela que lógicamente mi expresión de género era inocultable. Entonces todo el tiempo me machacaba la cabeza, ¿no? Con que si sos así te vas a morir, te van a matar, te vas a morir joven, nadie te va a querer, vas a terminar acá en la cama del Muñiz, ataca, ¿no? Y toda esa cantaleta que infundaba un pánico terrible, lógicamente, dentro mío. Entonces yo después, por más que me haya criado entre las travestis, veía una traba y nada, tenía como hasta miedo, ¿no? Entonces, bueno, fue una niñez y una adolescencia bastante jodida, muy. Bueno, todo eso lo cuento en mi libro. Genial, yo siempre me dicen, ¿por qué sos abolicionista? Recomiendo tu libro y me parece que ya es fundamento suficiente, es como muy, muy bueno. Bueno, Florencia, gracias. Me encanta escucharte, yo la sigo hace como 3 años en Facebook y me encanta porque es como yo más o menos, ¿no? Es como eso que Martera. Dice. Sí. Martera. Rara, loca, rea, revirada. Como debe ser. Hay que revelarse a todo tipo de opresión, no hay que callarse nada, porque ya bastante nos han callado y no tenemos por qué estar calladas. Me parece que hay que gritarlo todo, hay que sacar toda la mierda de adentro, porque no merecemos vivir con toda esa mierda que nos deposita la sociedad y el sistema. No es nuestra esa mierda, que se la coman otros, que se la fumen otros, ¿no? Claro, sin sí, dudas, tal cual. Sin dudas.
Tremendo, me encantó. Así que agradecido desde allá. También comentarnos un poco cómo viene toda esta lucha que, como bien decís, no tiene, por el momento no tiene fin, se están ganando espacios, va de a poco con un pasado horrible y quizás creando por el momento futuro que va teniendo resultados, ¿no? Frutos. Exactamente, falta mucho todavía, tenemos que luchar para que se cumpla primero la ley de cupo laboral, para que cambiar y que todas las compañeras y compañeros puedan ingresar y sentirse en total comodidad. Y también tenemos que luchar por un proyecto de ley que se ha presentado 2 veces y que nuevamente es urgente presentarlo, que se llamaba Reconocer es Reparar, que es un proyecto de ley que tiene que ver con una reparación histórica, tanto monetaria como un pedido de perdón por parte del Estado, a todos los años de encarcelamiento que ha tenido hacia las travestis a través de los códigos contravencionales. En la Argentina, hasta hace no muchos años, nosotras éramos detenidas, nos llevaban presas por un artículo que decía vestimenta inadecuada al sexo. El delito era ser travesti. Tenemos compañeras que estuvieron presas meses y meses, en comisarías, en la cárcel de Devoto, en un montón de provincias, simplemente por ser trabas. Lamentablemente esas compañeras son las mayores de 50, que ya quedan muy pocas. Entonces necesitamos no solamente un resarcimiento económico, que es lo que corresponde, sino también un pedido de perdón por parte del Estado a todos esos años de vejación, de humillación, de represión. No alcanza con cupo laboral, con esto y con lo otro. Queremos también un pedido de perdón y que toda la sociedad se entere de esto que hemos atravesado todavía las travestis. Y desde nuestro espacio, que es Furia Traba, presentamos el año pasado un proyecto de ley que lo llamamos Todos los Derechos para Todas, junto a la diputada Mónica Macha, que esperemos sea ley, que vamos a luchar por él y que es un proyecto de ley que tiene que ver con un programa de acceso a todos los derechos a personas en situación de prostitución, para que toda aquella persona que esté en situación de prostitución y quiera dejar de estarlo, pueda acceder a este programa, que debe ser, porque nuestro Estado, nación y toda esa paralata es abolicionista, ha firmado tratados internacionales, etcétera, etcétera, no los cumple, debe tener esta herramienta, para que no nos pase como a muchas cuando quisimos dejar la prostitución, encontrarnos con puertas cerradas. Necesitamos que se aborde, y en número muy cortito antes de cerrar, en nuestro proyecto pedimos acompañamiento en la salud integral, que tiene que ver con la salud mental o psicológica, con la salud física. Exigimos también una pensión de 1 año extendible a 2 hasta que la persona sea incluida, reinsertada en el sistema laboral. Por eso también pedimos un cupo laboral dentro de este proyecto. Pedimos acceso a la vivienda y que en los planes federales de vivienda se incluya un cupo para todas aquellas personas que dejaron y pudieron salir de la situación de prostitución. Acceso a la educación, donde también estamos pidiendo que se tengan en cuenta particularidades, horarios específicos, bueno, cosas muy enfocadas y puntuales, porque estamos hablando que cualquier persona que estuvo o está en situación de prostitución tiene completamente dañada su salud mental. Y esto no lo digo yo, que aparte lo puedo afirmar desde mi propia experiencia, sino que está demostrado internacionalmente que cualquier persona que atravesó la situación de prostitución queda con secuelas equivalentes, psíquicas equivalentes, y ni hablar corporales, a una persona que estuvo en un conflicto bélico, porque estamos hablando de abusos reiterados de todo tipo. Entonces necesitamos estas políticas públicas para empezar a transformar realmente esta sociedad. Pensaba Florencia en un libro que terminé de leer no hace mucho, y justamente pedirle al Estado, es una utopía, pero hay que estar en esta lucha, ¿no? Pedirle al Estado que se condene por sí mismo, que es muy difícil, ¿no? Porque Exactamente, el Estado debería condenarse por sí mismo, pero bueno, vamos a seguir luchando, primero por políticas públicas. Necesitamos sanar muchísimo, hay muchas cosas que sanar, entonces necesitamos seguir adelante, seguir luchando, reivindicar todo lo que hemos logrado, que lo hemos logrado en los movimientos sociales, eso hay que decirlo, la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario, la de cupo y todo lo demás,
es una lucha de los movimientos sociales. Hubo gobiernos que hicieron lo que tenían que hacer y lo que tienen que hacer. Pero estas luchas son nuestras. Las ganamos en las calles, las ganamos en las asambleas, en nuestros juntares, en la organización colectiva, ¿no? Son nuestras luchas. Eso también quiero que quede bien claro. Perfecto. Gracias. La verdad que No, por favor. muy lindo. Flavia. Por favor. Sí, Gracias a ustedes. muy agradecida, la verdad. Por ahí también uno, no sé, digo, me parecía importante que te escuchen, porque uno lo puede decir y repetir, pero a veces Sí. de los actores principales es mejor escucharlo, ¿no? Y entonces, digo, amplía lo que vengo hablando hace ya un tiempo, ¿no? De toda esta situación. Total. Digo, esto es digo, mi tema de siempre, ¿no? Que hay sectores de la sociedad que están muy invisibilizados y que basta, ya está, ya no existe el sentido común. Es como eso, rompamos las reglas, si no hay reglas, no está escrito en ninguna parte. Eso es lo que siempre digo, ¿no? Se puede ir cambiando porque no está escrito en ninguna parte. Exactamente, hay que romper con esas reglas que son reglas de adoctrinamiento, y que hay que romperlas porque no existen, están en nuestras cabezas, ¿no? Tiene que ver con eso, nos van instalando estas cuestiones Sí, que son muy difíciles de romper y de construir, pero hay que hacerlo, es un buen ejercicio y debemos hacerlo y debemos lograrlo si realmente queremos una sociedad más justa, igualitaria, etcétera, etcétera. Bueno, Florencia, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un Gracias, abrazo Florencia. enorme. Gracias. Hasta luego. La mañana informativa. Pueblo Chico, Infierno Grande.